¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Noche de lunes, arrancamos la semana. ¿Qué haces, Lu? Bien, muy bien. Después hablaremos de un par de cositas que pasaron el fin de semana. Bueno, dale, hablaremos. Sí, de todo. Pasó el fin de semana. En un ratito vamos a charlar con Pablo Ibáñez del Palacio y de la calle. Porque tanto en las últimas horas como en esta semana que comienza, empieza a quedar muy claro los lugares donde está en disputa o se pone en juego el gobierno de Javier Milei. En la calle, bueno, por lo que estuvo pasando, miren qué telón que tenemos después para charlar con Pablo Ibáñez. En la calle porque efectivamente se dieron en las últimas horas lugares de exposición de Javier Milei, un poco en las elecciones en Boca, pero también en lo que pasó en Bahía Blanca, pero sobre todo a partir de lo que vendrá del próximo miércoles, de una movilización que va a recordar, por supuesto, los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de algunas organizaciones y el anuncio de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que hoy muy temprano en una comunicación muy pero muy corta y muy cuidada, muy al hueso del asunto, decía esto. Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Nada nuevo, podríamos decir, que anunció la ministra Petovelo, porque parte de lo que comunicó, ya lo había dicho Milei, y otra parte, en su mayoría diría yo, Patricia Bullrich, con este famoso protocolo presentado el día viernes, del cual también vamos a hablar en minutos. Pero queremos mostrarles esto. Hoy por hoy, si uno ingresa a su aplicación de Mi Argentina, invito a que lo hagan ustedes en sus celulares, e ingresa a la pestaña Novedades, se va a encontrar con este mensaje que dice: el que corta no cobra. Ya a modo lema, ¿no? Como sería la casta tiene miedo, pero transformada, en este caso, en lo que tiene que ver con planes asistenciales. Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte. Si sos beneficiario de un plan social, que nadie te obligue a cortar vías de circulación bajo amenaza de que vas a perderlo. Podés denunciar anónimamente al 134, que tengas una Navidad y un fin de año en paz. Esto está ahora en el celular de cualquiera que use Mi Argentina. Insisto, chequéenlo porque les va a sorprender, los va a sorprender igual que a nosotros. Pablo, esto relacionado directamente por un lado con, entiendo yo, una idea muy persecutoria. Digo, abrir un número del 134 para denunciar ¿qué? Sí. E intimidatoria, digamos, en ese sentido, porque fíjense que el mensaje es: quédense tranquilos, no van a perder ningún plan si no se movilizan, pero si se movilizan se lo sacamos nosotros, ¿no? Es un poco la idea. Y además ya pasa a un segundo plano la discusión sobre si efectivamente la ministra Bullrich tiene atribuciones para esa resolución del Ministerio de Seguridad, y volvemos a nuestro programa del jueves. ¿Qué pasa con el derecho constitucional a la protesta pacífica? ¿En qué momento se vuelve ilegal? Y si esto no es un intento claro de evitar manifestaciones, más allá de lo que implica una protesta violenta, que eso está fuera de discusión. Otra cosa que no me parece menor, Luli, tiene que ver con que después de lo que se vivió con el tema del temporal, después del impacto que tienen las medidas de ajuste reconocidas por el propio gobierno, ya en un 60-40, ¿no? ¿Cuánto paga el Estado y cuánto paga el privado o la población? La primera aparición de la ministra de Capital Humano, que tiene bajo su responsabilidad desarrollo social, educación, pero me quedo con desarrollo social respecto al bienestar, trabajo, pero respecto del bienestar de las personas que están en situaciones más complicadas, no aparece con una comunicación tendiente a garantizar ese tipo de esquemas. Aparece para reafirmar efectivamente lo que había dispuesto Patricia Bullrich. Es toda una señal.
Hay sectores que lo leen como una provocación y hoy vamos a charlar en Desiguales. Está con nosotros Alejandro Gramajo, que es flamante secretario general de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, en reemplazo de Esteban el Gringo Castro. Y está también Silvia Sarabia, dirigente nacional de Libres del Sur, para ver, bueno, cómo reciben esto y qué se espera para los próximos días. Sí, y algo que me interesa, Pablo, puntualmente para charlar con ellos es bajar a tierra esto que tiene que ver con los planes potenciar trabajo. Porque se habla del potenciar trabajo principalmente. ¿Es verdad que se cobran a través de una organización? ¿Es verdad que si no vas a la marcha no te lo pagan? ¿Es verdad que te amenazan? Digo, me parece que hay muchas dudas, muchos mitos en torno a un universo de muchísima gente que la verdad necesita de esa ayuda del Estado. No es un capricho, es subsistencia. Sí. Nada más que eso. Y la idea de una legitimar la idea o hacer muy verosímil la idea de que alguien está extorsionando para efectivamente movilizarse, después resulta muy funcional a la idea de la amenaza, ¿no? Es construir ese tipo de imágenes, ese tipo de estigmatizaciones y después justificar los ajustes o eventualmente las represiones en el caso de que haya movilizaciones. A una semana de haber asumido, yo sé que una semana en Argentina parecieron 4 años, pero Milei asumió el 10 de diciembre, 6 hoy es días 18. de Claro, gobierno. nada, muy poquito. Javier Milei salió de lo que tiene que ver con el Palacio justamente, ¿no? Salió del Congreso, salió de Casa Rosada, fue a 2 lugares. Vamos a mostrarte el primero al que fue, que es la cancha de Boca. Porque fue a votar a las elecciones de Boca, elecciones que ganó Juan Román Riquelme por una diferencia de 15.000 votos, más del 65% de los votos. Vean lo que ocurrió y después lo charlamos, porque creo yo, una jugada de Mauricio Macri para exponerlo, un Macri que está en Arabia, que era candidato y que no votó. Mario Pergolini tampoco fue, por ejemplo, digo, personas famosas, públicas, que han militado en contra de Juan Román Riquelme y que no fueron a la Bombonera el día domingo, pero sí fue Javier Milei y pasó esto. Gallina, escuchaste, ¿no? Sí, claro, porque él había deseado que gane efectivamente River una final de Copa Libertadores porque, bueno, no estaba de acuerdo con la conducción de Juan Román Riquelme en el club. Pero más allá de eso, la verdad es que a mí no me parece que esto signifique, esto que pasó el domingo, dice un montón de cosas, no me parece que signifique que hoy Javier Milei, presidente de 6 días hábiles en funciones, vaya a la calle y reciba esto. No. A mí me parece que claramente es socios de Boca que tenían, por supuesto, una ya elección tomada respecto a Juan Román Riquelme y que entendían que Milei venía a representar lo de las sociedades anónimas, la mirada de Macri del club, No, etcétera, por eso ¿no? menciono el rol de Macri. Digo, Sí. si alguien está rodeando a Javier Milei en cuanto a su comunicación y su presencia Ahí hay un en problema. determinados lugares, díganle que no. Pero no díganle que no porque lo van a insultar. Díganle que no porque si alguien tenía que poner la cara ayer, era Mauricio Macri, no Javier Milei. El candidato a vicepresidente y el que buscó el apoyo público del presidente de la nación actual era Mauricio Macri, que se tomó un vuelo a Arabia Saudita, que no votó y que no dio la cara. De hecho, fue Ibarra el que tuvo que salir a decir, che, perdimos, y después dio a entender que hubo fraude y demás, eso quedó en la nada. Por eso digo, una jugada, si se quiere, de Mauricio Macri, de extrema o complicidad o acuerdo, vaya a saber uno por qué, pero de exponerlo, realmente de exponerlo. Bueno, recordemos, no es Javier Milei, es el presidente de la nación, Claro, ¿no? claro. Uno puede decir, bueno, todavía hay cosas que se van reacomodando, todavía hay cosas del modo de comportarse y de comunicación política del propio presidente de la nación que pueden ir encontrando un rumbo, pero más allá de la implicancia de Mauricio Macri detrás del tema y de la invitación para que participe tan activamente el presidente de la nación, allí hay una decisión tomada de aún así ir, ¿no? Después hubo algún rumor respecto de que hubo una comunicación, yo no la tengo confirmada esa comunicación, pero eventualmente es interesante en términos políticos. Ahora, Javier Milei, el mismo día, porque además era eso, es en el contexto de lo que significó esta tremenda tormenta, el temporal que generó enormes daños, 13 víctimas nada más
que en la localidad de Bahía Blanca. Javier Milei fue con fajina militar, se fue hasta Bahía Blanca, allí fue con Luis Petri, también con Patricia Bullrich y dejó algunas definiciones. Su presencia, por supuesto que sí, de por sí dice mucho, pero también dejó una frase que creo que hay que poner muy negro sobre blanco. La compartimos. Los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. De la mejor manera posible con los recursos existentes, es la frase que dejó Javier Milei, una versión más ad hoc de no hay plata, ni siquiera para esta situación. Contraposición de modelos, por supuesto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ya estaba en el lugar, hoy por la mañana charlando con Radio 10, dejó una mirada del otro rol del Estado que efectivamente debe cumplirse en estos contextos. Y por suerte estos 4 años pudimos hacer muchas inversiones vinculadas a defensa civil, a la flota de helicópteros, tanto para temas de fuego como temas de tormenta y de otro tipo de catástrofes climáticas. Así que estábamos muy preparados, muy bien equipados. Repito, por la inversión pública que se hizo, esto no lo resuelve el mercado. Estamos ya con Flor, con Lu Bertoya y con el señor Ibáñez. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Buenas noches. A ver, Pablito, arrancamos con tu columna Palacio y Calle en una semana clave. Sí, la antesala de lo que ocurrió en Boca y en Bahía Blanca, con un protagonismo de Milei que bien lo repasaba Pablo. Estuvimos charlando en la previa un poco con Pablo para ver qué significaba. Me parece que Milei también está explorando un formato que es distinto en algunos aspectos, que le dio resultado, que habrá que ver si le da resultado. Le dio resultado como Boca, candidato por lo de Boca. En términos comunicacionales, claro, yo citaba el caso de Boca con lo del Colón, que fue en la previa de la elección. Fue al Colón, también lo abucharon. Sí. No, en la previa no, en el día de la Asunción fue. No, antes. Ah, antes el de la anterior, elección. el anterior, fue dos. Es verdad, hubo Parecía dos que Colones. estaba significando un hecho, o lo que ocurrió con el debate. Me parece que hay un algo que ocurre ahí. Posiblemente, no sé si tiene que ver con una inteligencia política o con algo intuitivo que le ha funcionado hasta ahora a Javier Milei, que no parece quedarle del todo mal el traje de víctima. Muy rápidamente me parece que migra esa idea de que es una víctima, sobre todo puede maridar con esto víctima, casta, sectores que por ahí... y en el debate, ¿no? Le funcionó. Y en el debate le ¿verdad? funcionó notablemente. Por eso digo, tampoco hay que leer eso. Sí me quedo con el episodio de Mauricio Macri jugando un poco esa carta, pero tiendo a creer, un poco con información, un poco con intuición, que tampoco es que a Milei le hacen estas emboscadas fácilmente. Tampoco creamos que es un tonto al cual le Que dicen cayó en anda la a trampa, Boca claro, a pesar claro. de esto, porque Milei también sabía que la elección se perdía, como lo sabía Macri, como lo sabía Ibarra, como sabía Riquelme que ganaba. Por lo tanto, digamos, hay una serie de elementos que a veces los queremos leer con la lógica convencional de la política, Claro. y Milei evidentemente, no quiero decir que le funcione ad eternum, pero hasta acá algunas cuestiones disruptivas en la comunicación y en la posición pública le han dado resultados. Claro. Bien. Eso para decir. Sigamos insistiendo en el tiempo que te da, la legitimidad que te da, Total. hasta que se reconfigura el sentido del sacrificio. Es la previa y el ideal sufrimiento, para ¿no? que vos entrar a este territorio. Yo tomo el Palacio y la Calle como 48 horas críticas en 2 instancias porque me parece que son 2 escenarios de disputa distinta, con tiempos distintos, pero con igual intensidad política. Mañana a mediodía, 24 gobernadores, Casa Rosada, Javier Milei. Todos presentes, está confirmado. Javier Milei va a hacer una especie de descripción del país que recibió y va a pedir asistencia y acompañamiento de los gobernadores para las reformas que él considera que son necesarias en este contexto. Ganancias es un tema de discusión, también ley de coparticipación al cheque, siempre se está hablando de fondos, de obra pública, pero también de una relación política que recién se está construyendo. Recordemos que Javier Milei no tuvo todavía encuentro con los gobernadores, sí tuvo algún encuentro Guillermo Franco, pero es como una relación que ahí yo me refiero a que todavía ese lenguaje y ese vínculo tiene que empezar a construirse. Ok. No se sabe a ciencia cierta qué va a pasar mañana, porque Milei va a ir con este planteo muy similar al que tuvo en público, pero va a haber varios gobernadores que van a ir con el planteo contrario advirtiendo
sus limitaciones y sus diferencias respecto a la postura. Sumo algo, Pablo, porque no es que se empieza a construir ese vínculo en un momento de calma. No, por Es supuesto. un vínculo que se construye en medio de una emergencia y una discusión concreta por recursos. ¿A quién le sacás y cómo ¿A quién distribuís? le sacás? ¿Cuándo lo sacás? ¿De qué modo? ¿Y con qué contraprestación eventualmente? Claro. Porque es la gran discusión que se está dando hasta ahora. Las provincias sienten que todo las está perjudicando. Está perdiendo recursos todo el tiempo. No obras, la variación de impuestos, el impuestazo Sí. que aplica Javier Milei en retenciones y en impuesto a país son todos recursos nacionales. Nada le derrama a las provincias, nada se coparticipa. Ahora en un ratito vamos con Flor con el tema Claro. de retenciones porque hubo una marcha atrás. Hubo una, No una en todo. revisión, con No algunas, en todo, una sí. revisión Claro. con algunas cuestiones, porque también las provincias decían, economías regionales, me sacás plata también a los productores míos y además yo no recibo nada de eso tampoco. Sí. Y encima lo que uno eventualmente podría haber dicho que recibo por retenciones en obras, tampoco voy a tener obras. Por lo tanto, hay una serie de que hoy los gobernadores sienten que están perdiendo todos los partidos. Sí hay un fenómeno. Muchos gobernadores consideran conceptualmente que lo que está haciendo Javier Milei es necesario. Por ahí no coinciden con la velocidad, no coinciden con la profundidad, no coinciden con algunas cuestiones, pero hay un universo de gobernadores, sobre todo los de Juntos para el Cambio, que creen a grandes rasgos que hay que hacer algo con el tema del empleo, que hay que hacer algo con el tema del Estado, que hay medidas Sí. para hacer en ese sentido. Por eso yo creo que también hay una, y salgo brevemente y lo redondeo, hay una mirada que uno la puede expresar en las posiciones políticas y electorales y en las posiciones del resultado final. Posiblemente ese 56, que nosotros habitualmente decíamos es los 30 de Milei, más los 23 de Bullrich, más algo más, está expresando que hay un universo electoral que está mirando algo parecido a lo que mira ese universo de la política. Pero esa es la primera instancia, porque esa conversación de mañana tiene que tener inevitablemente, en algunas medidas, la derivación en el Congreso. Habrá que ver si finalmente mañana se conoce o no el DNU. Hoy me dijeron que estaba demorado la idea del DNU. Está circulando una especie de ley ómnibus achicada con algunas reformas que genera mucha polémica, pero todavía no está claro si va a haber ni siquiera extraordinarias. Ah, ¿no era que el 11 de diciembre entraba todo? A ver, de la reunión mañana con gobernadores pueden tomarse decisiones ahí. Si Puede vos vas sal- viendo cuánto apoyo tenés o no. Eso es el punto. Si mañana está viendo lo que hablamos la semana pasada de esta mayoría, mega mayoría que parece estar construyendo por momentos Javier Milei, que ensayó en el Senado con los 39 Sí. votos y que en diputado podría darle 139 votos, suficiente para sentar y hacer funcionar a la Cámara de Diputados, si esto lo semblantea o hay una conversación en ese sentido, No le hagan podríamos- ¿Quién le podríamos tener pusieron? exactamente Le pusieron el mismo, Armas con un un control remoto. timer, le pusieron. Eh. O alguien tiene el control. Ahora, digo, si eso ocurriese, si hace la cuenta, te lo mandó el productor. Sí. para que vayas, Yo te para que estoy vayas siguiendo. redondeando. Te estoy siguiendo, Ibáñez, te estoy Si siguiendo. hace esa cuenta, mañana puede ser que decida Javier Milei este punto. La convocatoria extraordinaria, ¿ves, Julia, vos también Sí. te pasa? Y De ella también. La cuestión- Reamonó también de Luli. De la Porque si ley- no parece, ¿no? Perdóname, la Ibáñez. cuestión de la ley que tiene que ver con estos proyectos de reforma que son todas muchas muy picantes y que necesitan más allá de un DNU esta cuestión. Ahora, Sí. esa es una primera instancia y ahí sí nos vamos a la calle. Esa discusión es literalmente en el Palacio. Sí, claro. Es mañana, mediodía, primer piso de Casa Rosada, salón Eva Perón. Milei va a estar con Guillermo Francos y el jefe de gabinete de Nicolás Pose y posiblemente, hoy no me lo confirmaban, Luis Caputo, el ministro de Economía. Pero el miércoles está la otra instancia que pone en discusión la otra parte del debate, que es donde Milei debería encontrar algún volumen, quizá es un debate más difícil, sobre si sus planteos tienen o no algún nivel de consenso social. Evidentemente las organizaciones que se movilizan son críticas y por eso se movilizan, aunque hay un argumento histórico que tiene que ver con la fecha y el impacto Sí, de claro. la fecha del 20 de Sí. diciembre. Uno podría decir, es una movilización que tiene una Sí, una base tradición. histórica, pero que también está Yo te diría, son anclada en la tres demanda del dimensiones, Pablo. presidente. Está la fecha histórica, Sí. está el impacto de las medidas del ministro de Economía y está el desafío de la calle. Y está el desafío. Yo creo Y que Lu el- quiere agregar algo.
No, lo que me decían es que el viernes estuvo la reunión de organización y que hubo una confluencia muchísimo más grande de lo que venía viéndose. De unidad piquetera. Sí, unidad piquetera, sí. el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia y otros sectores. Otras organizaciones además ¿no? de unidad piquetera. Además Sí. de Beliboni, digamos. Para Claro, decirlo no muy es rápidamente, solamente pero Beliboni, es el nunca Encuentro fue de Memoria, solamente Verdad y Beliboni. Sí. Justicia, exacto, pero que sí hubo muchas más organizaciones a partir del anuncio de Bullrich. Claro, porque ahí es lo que se va a poner a prueba. Y se va a poner a prueba otra cosa, que es cómo funciona el protocolo. Porque todavía no está definido, no solo la cuestión jurídica, sino la cuestión instrumental. Claro. Porque lo que están previendo las organizaciones es que va a haber un despliegue de fuerzas federales en los territorios federales, sobre todo en las estaciones de tren, pero no en las calles de la ciudad. Porque Y eso la depende de cada jurisdicción. Bueno, y la información que yo tengo de la ciudad de Buenos Aires es que tampoco va a haber un pedido del gobierno de Jorge Macri para que las fuerzas federales intervengan en la jurisdicción aplicando el protocolo Bullrich. Por lo tanto, también ahí hay un ruido que tendrá que verse cómo se ordena hacia adentro en esta relación de convivencia entre el gobierno de Javier Milei y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos vamos al living. Antes quiero Sí. felicitar a los dos, porque tengo 2 hinchas de Rosario Claro. Central que me están rodeando. Es una Sí. Felicitaciones. Te las agradezco. Fuera de El Rosario, pueblo canalla Te está muy felicito. feliz. fuera de la Felicito. ciudad de Rosario, creo que dos. Son los únicos 2 juntos que hay en la de Rosario. no, pasa Una mucho, concentración enorme. No, pasa No, mucho. igual No vos fue a ta- nadie, a solo ellos Bueno, dos. bueno, Bueno, pasa pero un porque somos montón. muy porteñas, muy De ambacéntricas. Caravana a Santiago del Estero. No, fue el hermoso, fin me de alegro semana. mucho. Muy Vos sabés lindo, que te muy lindo. escribí, sabés que no estoy Sí, mintiendo. lo sé. Y yo quiero decir esto también, ¿no? Son recovecos donde uno puede sonreír frente a situaciones claro. muy bravas Claro, por supuesto. y vienen muy bien también. Hoy Sí. se cumple además un aniversario de la Copa. Los de la Copa felices que Teoría fuimos por la hace un Sele- año es una cosa increíble. Y son, insisto, rinconcitos donde sonreímos, donde nos abrazamos, las cosas que me pasaron y cómo se habla de desiguales en la... Contame algo. Vos tenés esta mirada, pero te abrazo igual porque sos canalla y otros, además de Porque además hay de eso sos fanáticos canalla. y está bien, está muy bien. Así que Es muy que la bien. cancha es eso. Qué lindo. Muy lindo. Por eso siempre que digo, no politicen el fútbol, muchachos, Sí. que en la cancha estamos todos, todas también. Muy contento y felicitaciones a la gente de Platense que también gran Sí. desempeño en esa final, que viajó mucha gente también. Ahora sí vamos a nuestro living. Dale, vamos. No sé qué cuadros serán nuestros invitados. No arrancaría ¿De qué por ahí. cuadros son? Bueno, arrancó. ¿Qué? De Boca. De Boca. Muy bien. ¿Vos? De la academia, de Racing Club. Ah, Muy bien. podía ser de Central también la academia. También. Muy bien. Por Pero eso no. dije de la academia. La y academia, Racing ya. Club. Racing Club. Ahí está, ahí está. Bueno. Garbajo está contento, sí. Sonríe. obvio. Sonríe. Obvio. Sonríe. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué están? En principio, la UTEP, Alejandro es el secretario general de la UTEP, no moviliza el miércoles. No, nosotros no tenemos previsto movilizar el miércoles. Nos parece bien que los compañeros hayan tenido esa iniciativa, pero a nosotros nos preocupa otra agenda. Nos parece que hay una intencionalidad del gobierno de desviar la discusión central, porque en la Argentina primero me parece una paparruchada tener que discutir la legitimidad de una movilización, primero porque la misma ministra que anunció el nuevo protocolo antiprotesta fue una Sí. de las que encabezó varias protestas en el gobierno de Alberto Fernández, en situaciones incluso muchísimo más complejas que esta, porque estábamos en una pandemia, en una emergencia sanitaria, y ella, junto a otros seguramente funcionarios, si nos ponemos a ver uno por uno, que participaron de ese tipo de protestas, me parece que no cabe dudas que en la Argentina la historia de tradición de lucha del pueblo, de organización del pueblo, de pelea del pueblo, va a seguir estando porque es un derecho legítimo que amparado por la Constitución. Y fíjense si no hay un nivel de provocación que la misma ministra, cuando hace el anuncio, muestra un cuadro de cómo se componen las diferentes protestas que se dieron durante los últimos años en la Argentina. El 24% de las protestas fueron impulsadas por organizaciones sociales o organizaciones piqueteras, como le llaman ellos. Sí. El 76% restante de las movilizaciones las hicieron vecinos y vecinas, autoorganizados por diferentes problemas, por problemas de luz, por problemas de violencia horizontal, por femicidios, desocupados, trabajadores estatales. Es decir, hay un nivel de participación en las peleas populares, producto de que en la medida que se van acentuando los niveles de injusticia, la gente se organiza para defenderse. Pero para ustedes entonces es una provocación y esa es la razón por la cual en principio no se suman. Sí, porque estamos tratando de plantear otra agenda, hemos discutido con varios compañeros y compañeras de otros movimientos populares, de otras organizaciones que incluso no pertenecen a la UTEP,
de empezar a desarrollar una serie de acciones para empezar a visibilizar los problemas que empieza a padecer nuestro pueblo, que empieza a agudizarse los problemas a partir de las medidas económicas que ha tomado el gobierno, que tienen que ver con 100% de devaluación, la inflación que no para de crecer, el congelamiento de todos los salarios que han sufrido los trabajadores y las trabajadoras, el intento de congelar la jubilación. Creo que hay un problema creciente que tiene que ver con la falta de comida, la falta de posibilidad de acceder a la comida, y creo que el gobierno, en vez de estar preocupado en discutir o intentar tensionar una discusión en un problema que no debería ser el central, porque el derecho a la protesta es un derecho constitucional, tendría que estar preocupado en pensar cómo las familias de toda la Argentina van a pasar esta Navidad. Estamos a días de festejar la Navidad, con lo que significa para el pueblo argentino festejar la Navidad en familia y poder compartir un pan dulce, o poder compartir una sidra, o poder compartir un plato de comida con la familia. Deberían estar preocupados por eso, porque construyen un relato o intentan construir un relato de preocupación sobre la problemática social, y sin embargo la única política que anunció, por ejemplo, hoy la ministra, fue el aumento de la asignación universal y el aumento de la tarjeta alimentar. Le quiero decir a la ministra que hoy en la Argentina existen 20 millones de pobres, y la población que abarca la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo, que bienvenido sea que reciban el aumento, alcanza a 2,5 millones de familias. Claro. Deberían preocuparse por el resto de los argentinos y argentinas, incluso los sectores que con las medidas que ha tomado el gobierno han recibido un empujón directo a situaciones de pobreza. Silvia, te quiero preguntar para poder comprender, quizás los que no estamos muy metidos en el tema, ¿cómo funciona el potenciar trabajo? Porque hoy la ministra varias veces repitió, por ahí podemos ya mostrar eso, la palabra intermediarios, como si fuesen una especie de, bueno, negociadores de si lo mereces o no. Díganme si podemos escuchar lo que dijo la ministra Sandra Petovelo, haciendo referencia a queremos evitar los intermediarios, queremos que nadie te amenace. No, con la idea de una extorsión. Podés ¿no? denunciarlo, además. Así lo decía la ministra de Capital Humano. Comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación. Creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esta razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan. A ver, voy a arrancar por 3 puntos que anoté. La primera, organizaciones que entregan los planes. ¿Cómo, efectivamente los entregan organizaciones sociales? No, no los entregamos las organizaciones sociales. Además, sería importante recalcarle a la ministra de que auditorías tenemos habitualmente. Digo, está contemplado entre el potencial de trabajo que haya auditorías. Nosotros nos auditaron hasta los últimos días de la gestión, así que a eso... De la gestión de Tolosa Paz. Exactamente, Sí. de la gestión de Tolosa Paz. Así que frente a eso no tenemos ningún problema, no tenemos nada que esconder, tenemos todas las cuestiones que pueden venir a ver cómo se trabaja. Segundo lugar, las personas reciben en su cuenta, con su tarjeta, con su cuenta en el banco, ¿sí? No hay ninguna intermediación en ese sentido, sino que la persona va al banco, retira su tarjeta y de allí cobra en su cuenta bancaria. Entonces ahí no hay intermediación de las organizaciones. ¿Qué hacemos si las organizaciones, y no solo las organizaciones, porque también lo hacen municipios, también lo hacen las provincias, es organizar la tarea, el tipo de trabajo, y tenemos que informar qué tipo de trabajo llevamos adelante. Hace bastante tiempo que pasarse y cambiarse de unidad de gestión es algo que pueden hacer las personas. O sea, alguien que está en una organización haciendo la prestación, la contraprestación, que obliga el programa, digo, porque está hablando de cuestiones voluntarias, hay cuestiones de contraprestación que están previstas, y esto se puede hacer en una organización social o en un municipio. Y ahí habla de, ¿eso es el certificado de presencialidad? Claro, habla? se nos obliga a las organizaciones, que somos las que organizamos esa tarea en los barrios, a informar quiénes asisten o quiénes no asisten a contraprestar esa tarea que ya está prevista y que debemos informar y que asimismo nos auditan. O sea, me parece que el problema creo que no está en el funcionamiento del potenciar trabajo. El problema está en que se está haciendo una amenaza
y yo diría hasta una extorsión. Porque, a ver, ¿qué es una extorsión? Que alguien te amenaza para quitarte un monto de dinero. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo sino una extorsión esta ministra en este momento? Que le está diciendo a la gente, si vos vas a protestar, yo te quito el potenciar trabajo. O sea, no está hablando en ningún momento de la contraprestación sobre la que hay que cumplir. Sí. ¿Sí? Entonces, realmente es gravísimo lo que está pasando. Ya incluso sobrepasa la cuestión de lo que están hablando del protocolo, del si cortes, porque hoy fue clara la ministra, hoy habló de las protestas, hoy habló de quien participe de una marcha, ¿sí? Porque evidentemente, si alguien obliga a otra persona a participar de una marcha, bueno, que se vaya a la justicia con esa situación. Ella está diciendo, si te encuentro participando en una marcha, voy a dar por te voy a sentado que efectivamente estás ahí, no sé, o en contra de tu voluntad o queriendo, no, pero si no está cumplir en la contra ley. de su voluntad, lo va a doblemente castigar. Y si no estás decidiendo infringir la ley, dice la ministra, entonces ahí es donde te saco el... Bueno, pero a ver, protestar no es infringir la ley y ella está hablando de la protesta. Ella lo dijo muy clarito hoy. Se dicen de cortar la calle, ¿no? De tomar el tema de la vereda. Hoy creo que redobló la apuesta. Nos parece a nosotros también que es una forma de provocación. Ha sucedido en varios municipios, hace un ratito hablábamos con los compañeros de Mar del Plata, que de repente han decidido suspender la entrega de todo lo que son los bolsones navideños, algo que se hace siempre en las fiestas y que, a ver, es algo que se espera y más en una situación como esta, donde hay tanto deterioro. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué están tomando, por qué nos eligieron de alguna forma como los enemigos públicos número uno? Bueno, creemos nosotros que están tratando de tapar otras cosas. ¿No? Están tratando de tapar que van a eliminar el impuesto a las ganancias, que están tratando de tapar que ante esta devaluación la ayuda, que recién decía Alejandro, no va a ser para ahora, la ayuda va a ser para enero, que han decidido no entregar alimentos. Yo hoy volví a insistir en mandarle mensaje a la persona que nos pusieron como vínculo del ministerio para decirle cuándo van a llegar los alimentos, que a nosotros en muchos casos no nos llegan desde el mes de octubre. ¿Se va a regularizar esa situación? ¿Realmente pudieron resolvernos lo que nos dijeron que iban a intentar resolver? Silvia, silencio. ¿El Libre del Sur tampoco moviliza el miércoles? No, nosotros no convocamos a la movilización del miércoles. La movilización del 20 de diciembre es una movilización que se hace todos los años, es algo que algunos sectores plantean asistir allí. Creemos que, bueno, que hay distintas posiciones, incluso dentro de la unidad piquetera, sí. Ustedes ya conocen que hay diversas posiciones frente a distintos escenarios. Sí, yo lo pregunto porque es cierto que lo que viene ocurriendo, que hay ciertas organizaciones que convocan para esa fecha, como recién decía Luciana Bertoya, ¿no? Además se suman organismos de derechos humanos porque entienden que se está poniendo en juego otras cosas. Pero yo entiendo de todas maneras que hay distintas estrategias y sobre todo lo que decía Alejandro de no entrar en una provocación. Me gustaría que describan esa provocación y agrego otra pregunta, porque decisiones el gobierno efectivamente tomó y quiénes son los mayores perjudicados por esas decisiones está absolutamente claro. Entonces quisiera entender, o por lo menos, y entiendo es una situación compleja, volver más clara la lectura del momento de cómo se manejan los tiempos, de en qué momento las organizaciones salen y dicen, y acá incluyo sindicatos y distintas organizaciones de otros partidos, dicen, bueno, está bien, es el momento de ir a la calle para demostrar al gobierno que, bueno, que esto es un ajuste y se va a discutir. Como ustedes decían al principio, Milei tiene muy poquitos días de gestión de gobierno y ha tenido un apoyo importante, ¿no? Entonces ha ganado con un determinado respaldo de la población. Nosotros creemos que eso hay que tomarlo en cuenta. No es la misma situación. Se abre una nueva etapa donde el apoyo popular y donde efectivamente lo que sucede en la opinión pública no es algo para despreciar. Nosotros sabemos que las organizaciones, he insistido, incluso desde los funcionarios del gobierno anterior, en estigmatizarnos, en plantear un montón de barbaridades. Digo porque lo hemos vivido desde la opinión de Cristina Fernández, pasando por Alberto, y ni que hablar de los funcionarios de desarrollo social que también han planteado estas cuestiones hacia las organizaciones. Bueno, Tolosa Paz fue una de ellas también que lo ha hecho de manera insistente. Así que desde nuestro punto de vista, también hay que salir y mostrar a la sociedad nuevamente todas las tareas que nosotros hacemos, porque en los barrios se sostienen un montón de actividades. Creo que durante la pandemia fue el momento donde más claro quedó eso, de las organizaciones organizando las ollas, llevando comida a quienes estaban aislados. Bueno, toda esa situación, por supuesto que nosotros
creemos que es importante la valoración por parte de la sociedad de esa tarea que llevamos adelante. Y ante por ese eso, respaldo saldrían luego a la calle, digamos. Sin ese respaldo, no. creemos que es importante reafirmar que ese respaldo, ese consenso sea algo que quede explicitado, porque si no también, bueno, es complicado, ¿no? Que hoy haya un montón de personas que digan, bueno, el problema son los cortes. Bueno, nosotros entendemos que para un montón de gente puede ser el problema la forma de transitar. Desde nuestro punto de vista, lo que sucede en los barrios, bueno, el principal problema es que hay un montón de gente que no tiene para comer. Alejandro, ¿vos coincidís? Sí, sí, coincidimos. Creo que el gobierno de Milei ha ganado legítimamente las elecciones. Nosotros creemos que tenemos que poner el eje en los problemas que empiezan a aparecer en cada uno de los territorios. Hoy la situación alimentaria es un problema muy grave que empieza a aparecer en cada uno de los territorios. Independientemente de eso, nosotros sí tenemos como ejercicio la solidaridad permanente con cada uno de los sectores que empieza a sufrir el ajuste implementado por el gobierno, y esa es una dinámica que no vamos a abandonar. Seremos solidarios y acompañaremos cada una de las peleas que empiece a dar cada uno de los sectores, y por supuesto seguiremos tendiendo puentes para construir la mayor unidad posible, porque creo que la provocación del gobierno, la intencionalidad del gobierno, intenta construir aislamiento de todos los sectores, porque eso le va a permitir fácilmente avanzar en su programa de ajuste, y bueno, nosotros estaremos trabajando desde la territorialidad para hacer visible todos los problemas que empiezan a aparecer. Repito, el problema del hambre es un problema que aparece fuertemente. Hoy en nuestros centros comunitarios, en nuestras unidades productivas, en nuestros polos productivos, ya empieza a aparecer gente, como nos pasó en la pandemia cuando hubo un parate económico fuerte y se perdió la changa, la gente perdió el laburo, y automáticamente se acercaban a nuestros lugares a pedir un plato de comida. Está pasando. Yo entiendo lo de la opinión pública, lo entiendo perfecto. Recuerdo que a la CGT, también esperando los tiempos de una movilización, sea lo que va, le pasó lo que le pasó con el atril. Pero más allá de eso... Me parece que no se puede comparar igual. No sé, mira, yo te puedo describir una cosa, porque nosotros tenemos una mecánica de toma de decisiones que tiene que ver con lo colectivo. Ni porque Silvia lo diga o porque Peluca lo diga, automáticamente se van a movilizar. No pretendo decirlo con soberbia, cientos ni de compañeros y miles de compañeros, sino que nada más, primero hay un cambio de etapa política, un cambio de ciclo político. Se gana hace 8 días que está gobernando Milei. En 8 días hubo un deterioro extraordinario de la situación económica que heredó el gobierno, pero nosotros bajo ningún punto de vista vamos a tomar una decisión apresurada, sino que empezamos a construir en nuestras asambleas, en nuestros ámbitos de debate y con otros actores de la comunidad, porque no solamente las organizaciones sociales, los movimientos populares, tenemos vida comunitaria en el territorio. En el territorio están los clubes de barrio, los diferentes sectores de la religiosidad, las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias, y con toda esa red de participación que existe en el territorio, que excede solamente a las organizaciones, estamos tratando de construir un debate y empezar a construir síntesis de lo que tenemos que hacer. Porque nosotros el día que si decidamos movilizar tenemos que ir con la mayor unidad posible a la calle, digamos. Entonces eso es un proceso de debate, de discusión, de reflexión, y sobre todo porque hay un cambio de ciclo político. Hace 8 días que gobierna, es cierto lo que vos decís, se aceleró todo porque tomaron medidas que son prácticamente criminales para una porción importante de nuestra sociedad, y nosotros vamos a ponernos a la cabeza de esas peleas, vamos a empezar a hacer visibles los problemas que tiene nuestro pueblo. Estamos pensando acciones, porque a veces pareciera que la única acción posible es la movilización. No, hay un montón de actividades creativas que nosotros estamos pensando para hacer visible el problema principal que tiene la mayoría del pueblo, porque creemos que ese es el principal problema que tenemos que visibilizar. Por ejemplo, el problema del hambre. Alejandro, Silvia, gracias a los dos por haber venido. Como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos con Flor, hablando de las primeras medidas del gobierno y bueno, algunos cambios. Por ejemplo, en el tema retenciones, Flor. Así es, muchas novedades en el día de hoy con respecto, por un lado, a las empresas, al sector exportador, y con respecto también a la gente y todo lo que tiene que ver con el ahorro, las tasas de interés, los plazos fijos. Vamos a intentar resumir un poco todo, pero bien, como bien planteabas, cambios en retenciones. Esto es algo que tiene muy enojado al sector empresario, y que si no salen a hacer millones de comunicados como sí harían en otra ocasión. En otra ocasión es porque recién asume Milei y hay cositas que les gusta de Milei. Pero mira, retenciones, todas las exportaciones en Argentina van a pagar
el 15%. Se mantiene la soja, ahí no hay cambios, en 33%, y esta es la novedad de hoy. Va a haber excepciones, todo lo que tiene que ver con economías regionales, son 18 complejos exportadores. ¿Esto es en lo que se retrotrajo el gobierno en las últimas horas? Claro, porque el Bien. paquete de Milei es que todas las exportaciones en Argentina, desde un reactor nuclear hasta lo más básico, Sí. sea 15%. Pero ¿qué pasa? Tenés desde la semana pasada a la mesa de enlace con la sociedad rural, todos muy enojados diciendo, pará. Y lo que decía Pablo Ibáñez también, economías regionales, donde juegan fuerte las provincias, diciendo, si yo pagaba 0% y ahora voy a pasar a pagar 15%, bueno, este es un cambio de hoy que cuando se envíe, todo esto tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Sí. Como cualquier cambio en positivo, economías regionales va a pasar a pagar 0% y el sector de vinicultura, ahí va, los vinos, 8%. Están recalientes los mendocinos del Ojo, vino. porque tienen que pagar 15 y van a pasar a pagar 8. Pero si es estaban que en se aprueba cero. la ley. Pero estaban en cero. No se había ejecutado el 15. No tiene que pasar por Congreso esto. Esto pasa por resolución como lo resolvió Massa con la baja de las retenciones Pero sí, también. si aumentás las retenciones, tienes que pasar por el No, Congreso. porque está dentro del margen de la previsión, se hace por resolución, por lo menos la información que me decían él. De hecho, la suba iba a tener esa misma característica, iba a ser primero 30 soja y ahora va a ser a 33, que sí hay un tope de ley. Es una... Hay un tope hasta donde puede manejarlo sin hasta el pasar por el Congreso. 33, Claro. porque se toma una base, una resolución, un fallo en su momento de la Corte diciendo que más de 33 eran confiscatorias, por eso era el techo de 33. Pero estaba pensando en esa instancia, hoy me decían que no, que era simplemente resolución como ha sido retenciones en el último tiempo, baja y suba. Sí, o sea, para bajar impuestos en Argentina podés bajarlos sin pasar por el Congreso, eso es seguro. Ahora, el enojo también del sector agropecuario, sobre todo de las cerealeras, que es el principal complejo exportador, es que exportar hoy un poroto de soja o hacerlo aceite paga el mismo nivel de retenciones. Y esa misma lógica es también la que tiene muy enojada todo el sector industrial. De hecho, hoy estuvo Luis Caputo, el ministro de Economía, en la UIA, y lo mismo, planteaba cómo puede ser que todas las exportaciones en Argentina paguen lo mismo, de lo más industrializado hasta lo más O sea, primarizado. el objetivo es recaudar, digamos, ¿no? El objetivo central es recaudar, es lo fiscal. Claro, sí, cuando en las entrevistas que está dando Luis Caputo le preguntan esto, ¿no? No estaban Sí. a favor de bajar ganancias, de bajar retenciones y están subiendo todo, y dijo, el objetivo principal es déficit cero. Ahora, lo otro que trajimos para mostrar es que uno diría, pero ¿cómo se van a quejar de las retenciones si les hicieron una super devaluación? Bueno, estás competitivo. Pero ojo con eso, porque miren estos números. A Por ver. más que la devaluación haya sido muy importante, hoy el oficial lo tenés en 800 pesos, hasta hace menos de un mes estaban 360, pero el dólar de exportación, porque tenés retenciones, lo tenés en 699 pesos. ¿A cuánto estaba? Cuando estaba Sergio Massa, la situación previa era 641 Estaba pesos. cerquísima. Por eso, es que no es que tenés una super devaluación que te hace recontra competitivo. En cambio, mira, el dólar para importar está 955 pesos porque le aumentaron el impuesto Claro. país. Es decir, si vos sos, por ejemplo, una empresa que necesita traer insumos, por ejemplo, una terminal automotriz, necesitas traer autopartes de Brasil para después exportar el auto a Brasil o a cualquier otro país, importás por un dólar de 900 y pico y después exportás por uno de menos de 700. Perdés un montón. Esa es la gran crítica de que es, me estás poniendo retenciones y no me estás haciendo una super devaluación. Pero, Por eso Flora, mucho enojo. Ante eso, que lo hablábamos la semana pasada y había colegas como Ale Berkovich, por ejemplo, que decían, es el inicio de un industricidio, romper la industria argentina, romper a la pyme argentina. ¿Hay conciencia o te dicen es por un tiempito, después esto lo mejoramos? Bueno, ahí lo que tenés, si va a haber afectación de las pymes, eso va a tener que ver sobre todo, no solo con esto de las retenciones, sino cuando se dé la apertura importadora, esto de abrir la economía. Ahí sí, lo que te dicen las pymes es, incluso las que son competitivas y hasta algunas que pueden exportar, te dicen con China es imposible competir, o con algunos países donde tenés otras leyes, donde se permite el trabajo infantil, por ejemplo. Y bueno, ahí es difícil competir. Y lo cierto es que esa apertura importadora nadie la ve para el 2024, porque no tenés dólares. Ah, ¿no? Pero ojo con el 2025, es decir, 2024 ahí no hay tanto temor.
Sí, igualmente por lo que va a caer el consumo interno, eso también va a impactar en pymes, pero sí más que nada ahí el temor está más en 2025. Ahora, Flor, más allá de los contrastes, que es una invitación al contraste entre lo que Milei decía en campaña y lo que efectivamente lleva adelante, lo que está claro es que reina la política, es decir, se avanza con medidas, hay quien protesta, se renegocia, se ven los números, ¿no? Está muy viva. Diría dos cosas, reina la política y reina también el lobby, porque ¿qué es lo que explica que, no sé, que el vino pague 8 y que otro pague 0 y que otro pague 15? Todos los sectores se deben Y querer. va dejando un tendal de gente enojada que no termina como es el funcionamiento. Acá la bronca de algunos sectores es la discrecionalidad, que es la misma bronca que le tenían a Sergio Massa cuando planteaba medidas discrecionales. Bueno, si todos vamos a pagar 15, bueno, todos paguemos 15, porque después obviamente que cada sector te va a decir, no, yo tengo esto y a mí se me complica, todos van a llevarte, pero ahora esto de la discrecionalidad de que si vos veías varias notas en los portales, sobre todo los que siguen política, el fin de semana, que te decían Alfredo Cornejo muy enojado con las retenciones al vino. Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, alguien que te puede aportar mucho voto radical en el Congreso. Entonces, vuelve al Palacio. Claro, es Vuelve la al política Palacio. y es también la capacidad del lobby, porque al primero que le bajan las retenciones es al sector agropecuario con las economías regionales, que de nuevo podemos decir, sí, estoy recontra a favor de que paguen 0%, pero ¿y la industria también podría ser? Sí, Claro. déjame agregar porque la discusión que hubo en su momento con retenciones como una potestad de aduana, es lo que dice Flor, puede bajar libremente, subir en algunos casos, sobre todo sobre los techos, requiere una ley. Por lo tanto, la conversación, entonces sí, de retenciones se va a meter también en la conversación de mañana con los gobernadores. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo sigue el tema. Muy interesante será ver cómo continúan esas negociaciones mañana y sobre todo el miércoles, si es que hay presentación además de la famosa ley ómnibus o si aparecen detalles del decreto de necesidad de urgencia. Gracias, Flor. Lu Bertoia, ¿por dónde vamos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algunas definiciones en la agenda de memoria, verdad y justicia del nuevo gobierno, porque habló el nuevo secretario de Derechos Humanos, que es Alberto Baños, un juez jubilado, un histórico judicial que entró al Poder Judicial en el año 77 y que algunos jueces lo definen como un duro entre los duros. ¿No? Esa ¿Contra línea, quién es la pregunta, no? Bueno. Si es un duro entre los duros contra los evasores, bueno, qué sé, duro entre los duros contra quién. Bueno, por ejemplo, tenía que investigar la desaparición de Arshak Arjanian y no lo investigó, digamos. El policía y lo de la que ciudad hizo fue sostener la intervención de la policía de la ciudad dentro del expediente que, bueno, había que correrlos. Bien. Porque él pertenecía a esa fuerza. Muy amigo de la fuerza, se dice muy también, amigo ¿no? de la fuerza. Con buen vínculo. Sí, exactamente. Que para una Secretaría de Derechos Humanos es raro. dice algo, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando sonó este nombre, yo fui y le pregunté a Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, y me decía, bueno, a priori lo que no tiene es una trayectoria en derechos humanos, ¿no? Bueno, Baños estuvo estos días en la Exesma, se reunió con Pietra Gala, empezó a hablar con algunos cuadros técnicos y hoy habló en Radio Mitre, hizo una definición hacia dónde va el paradigma de los derechos humanos según esta gestión. A ver. Compartimos. Nosotros estamos convencidos que hay que ampliar el paradigma de lo que son los derechos humanos, no solo aquellos que han sido violentados con motivo de la dictadura militar y que ya ha sido objeto de fallos judiciales y de numerosos juicios que se están llevando adelante, y ampliarlo a distintos derechos esenciales del hombre, que son la alimentación, la educación, vivir en un ambiente sustentable, pero fundamentalmente hacer foco en la víctima. Bueno, que se preocupe Luis Caputo, ¿no? Sí, bueno, ¿no? claro, tenés un montón de otros ministerios que no se están ocupando de eso. Claro. Hay un problema. Esto hay que leerlo en el contexto de una entrevista que dio en las últimas horas el ministro de Justicia, Mariano Cunio Olivarona, con el colega Hernán Capielo en el diario La Nación. Sí. Y ahí le dice, bueno, yo voy a centrarme en las víctimas. ¿Qué víctimas, no? Bueno, dice, la señora a la que le estafan y le sacan $30.000. Sí. El señor al que acuchillan en Avenida del Libertador y el señor al que le roban el celular. Sí.
Es rara la definición. Que está bien, digamos, que haya celeridad en procesos de justicia. ¿Pero en esos son casos. víctimas de violaciones a los derechos humanos? ¿O son víctimas en todo caso de No, pero eso un lo dijo accionar Cuneo Libarona. delictivo? Sí, pero él está diciendo, bueno, Cuneo Libarona es el jefe de Baños, ¿no? Entonces, la definición de víctima de derechos humanos al menos es conflictiva, porque nosotros venimos trabajando, o vienen trabajando la Argentina, con la definición de que los derechos humanos son los que viola el Estado. Sí. ¿No? Entonces, acá lo que se está proponiendo es, bueno, víctimas de un accionar que no es estatal, que puede ser de un civil. Y esto me parece que hay que tenerlo en cuenta porque puede dialogar con otras posturas dentro del gobierno. Ok. Baños también habló sobre el futuro de la ex-ESMA. A ver. Con lo que es el predio de la ESMA hay una cuestión que hay que atender. La UNESCO lo declaró monumento de la humanidad y además pesa sobre el predio completo una medida de no innovar puesta por la justicia federal en la cual no se puede tocar nada. Bueno, clarito. Dijo, no se puede tocar nada, la que quería tocar algo y hacerlo un lugar más disfrutable era Victoria Claro. Villarroel, que la podemos ver si quieren. A ver, dale. recordémoslo. Me parece que no sé qué estamos escuchando. Bueno, importante es esto, la definición de unas víctimas ampliadas que no solamente tienen que ver con el accionar estatal, y esto sí dialoga con la idea de Victoria Villarroel de cuáles son las víctimas Claro. que podrían llegar a ser las víctimas de las organizaciones político-militares O sea, de izquierda. cambio de paradigma en qué entendemos por derechos humanos en un país como la Argentina, ejemplo en el mundo Sí. respecto de y ese después tema. el último guiño que le hizo Cuneo Libarona a Victoria Villarroel fue decir, bueno, hay que juzgar integralmente lo que pasó en los años 70. Es una buena nota del colega Capiero, la leí. Sí. Cuenta detallitos pequeños que me parece que tienen que ver también mucho con lo que se viene, al menos en el Ministerio de Justicia. ¿Hacemos un corte? Dale. Ya venimos.